Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Pretendemos desarrollar en este curso los contenidos básicos de lo que corresponde al curso de Cálculo 2 o Matemáticas 5 que el Departamento de Matemáticas ofrece y sirve para la Facultad de Ingeniería. Como podemos revisar el mapa conceptual que aparece en el texto, de él tiene la palabra límite en el óvalo central y de él emanan todos los elementos básicos del cálculo. Ya nos hemos desplazado en el curso de elementos básicos de cálculo diferencial hacia la parte izquierda, lo que es el valor funcional, continuidad, derivada, aplicaciones, álgebra de funciones derivables, fórmulas diferenciales, etc. Lo que nos proponemos en este curso es continuar el tratamiento, pero al lado derecho del mapa conceptual, y trataremos el concepto de la integral definida, la integral indefinida, las aplicaciones de la integral, construiremos las tablas de integrales y terminaremos el curso con las sucesiones y las series infinitas. Ya los contenidos de la parte inferior corresponden a lo que es el cálculo 3 de esta misma serie. Como dijimos, los elementos básicos de cálculo integral y series del texto tienen los siguientes capítulos. En el primer capítulo aparece todo lo correspondiente a la integral indefinida, el capítulo 2 los métodos de integración, el capítulo 3 la integral definida, en el capítulo 4 las aplicaciones de la integral definida a la física y a la ingeniería, las series numéricas y las series de potencia. He escogido este desarrollo atendiendo la sugerencia de muchos profesores de nuestro departamento que sirven el curso, de tal manera de convertirlo en un curso mucho más ágil para los estudiantes. Vamos a iniciar entonces nuestro capítulo 1 con el estudio de la integral indefinida y lo que corresponde al módulo 1 del texto, lo que son las funciones primitivas o antiderivadas. La siguiente definición, todos estos elementos, tengan presente muchachos, se encuentran en el texto. Lo que queremos es aclarar estos conceptos y que ustedes nos ayuden y nos aporten en la solución de algunos ejercicios que les vamos a dejar a ustedes para que los desarrollen en la casa. La primera definición que tenemos es la de una función primitiva o una antiderivada. Sea f de x una función definida en un intervalo y, una función f mayúscula de x se llama una primitiva o una antiderivada de f de x en el intervalo y si primero cumple que es una función diferenciable y además la derivada coincide con f. O sea, una función grande es la primitiva de una función pequeñita si cuando se derive coincide con ella. El primer ejemplo que traemos para trabajar es el siguiente. La función que aparece ahí, f de x igual a x3 por logaritmo natural de x, que es la que aparece ahí, presenta las siguientes primitivas. Son primitivas de ella, f1 de x igual a un cuarto de x4 por logaritmo natural de x menos un 16avo de x4 más una constante c sub 1. Y una f sub 2 de x es un cuarto de x4 por logaritmo natural de x menos un 16avo de x a la 4 más una constante c sub 2. Esta f sub 1 y f sub 2 son dos primitivas diferentes de la función f, porque dos funciones son diferentes si existe por lo menos un valor de c que las diferencia. C sub 1 y C sub 2
son diferentes. ¿Cómo probamos entonces que F1 y F2 son primitivas? De acuerdo a la definición, si F1' de X coincide con F de X, entonces estamos hablando de que F1 es una primitiva. En efecto, vamos a probar esto. En efecto, ¿qué será F1' de X? F1' de X es derivar este producto. 1/4 de x4 por logaritmo natural de x es igual a 1/4, y la derivada de x4 es por 4x3, la derivada del primero por el segundo, logaritmo natural de x, más el primero, 1/4 de x4, por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, menos 1/16, y la derivada de x4 es 4x3, más la derivada de una constante que es 0. Simplificando, F1' de X, tenemos el 4 se cancela con el 4, queda x3 logaritmo natural de x, más, podemos simplificar una x en el numerador y en el denominador, queda 1/4 de x3, 1/4 de x3, y en esta simplificación 4/16 es lo mismo que 1/4 menos 1/4 de x3. Estas dos cantidades se eliminan, quedando finalmente F1' de x es igual a x3 por el logaritmo natural de x, y recuerde que esto está coincidiendo con la f de x, y estamos de esta forma demostrando que esta F1 de x es una función primitiva de la función original f de x igual a x3 logaritmo natural de x. En la misma forma puede uno probar que F2 de x igual a 1/4 x4 logaritmo natural de x menos 1/16 de x4 menos 6 también es una primitiva de f. La única diferencia con el caso anterior es que la derivada de allá era de C1 valía 5 y aquí C2 vale menos 6. Esta derivada sigue siendo 0. De manera más general, uno puede escribir como la primitiva más general de esa función. Si tenemos a f de x igual a x4 a x3 logaritmo natural de x, entonces la primitiva más general f de x va a ser igual a 1/4 de x4 por logaritmo natural de x menos 1/16 de x4 más c. Esta es la que se llama la primitiva más general, de f, de la función f minúscula. Obsérvese que sigue cumpliendo que f' de x es igual a f de x. Precisamente lo que corresponde al cálculo integral, el cálculo integral no es más que la construcción de primitivas más generales de una función dada. Un segundo ejemplo que lo podemos mencionar es el siguiente. Esto lo estoy haciendo con el fin de que recordemos las técnicas de derivación que presentamos en el curso Elementos Básicos de Cálculo Diferencial. Es importante recordar que el éxito que usted va a tener en este curso de Cálculo 2 depende de las herramientas básicas de las que se debe apropiar del curso de Cálculo 1. Es importante que sepa derivar, de que tenga bien presente las reglas de derivación. El cálculo 2 es mucho más fácil que el cálculo 1, pero se deben manejar sus correspondientes prerequisitos. Otro ejemplo, sea f de x igual a x3 sobre la raíz cuadrada de x2 más 25. Son primitivas de f. Únicamente mencionemos la siguiente.
Esta f sub 1 de x, la f de x minúscula, está dada por x3 sobre la raíz cuadrada de x2 más 25. Son primitivas y así lo afirmamos aquí. Una primera primitiva es 1/3 de x2 más 25 elevado a la 3/4 menos 25 que multiplica a x2 más 25 a la 1/2 más una constante c sub 1. Una segunda primitiva de esta función f de x es igual a x2 por x2 más 25 elevado a la 1/2 menos 2/3 de x2 más 25 elevado a la 3/4 más una constante c sub 2. ¿Cómo demostraría uno que efectivamente corresponden a primitivas de esta función f de x? La definición no la debemos olvidar. Siempre que f' de x coincida con f de x, estamos hablando de una primitiva de esta función minúscula. Entonces, f sub 1 de x es primitiva cuando cumple que su derivada f sub 1' de x coincide con la f de x. Probemos eso. ¿Qué es f1' de x? f1' de x es igual a 1/3, recordemos la regla de derivación, por el exponente que es 3/4, por la derivada interna que es 2x, por toda la potencia, x2 más 25, con el exponente disminuido en 1. 3/4 menos 2/4 da 1/2, menos 25, y la derivada de esta expresión potencial es 1/2 por la derivada interna que es 2x, nuevamente por toda la potencia, x2 más 25 elevado a la 1/2 menos 2/2 queda a la menos 1/2, más la derivada de una constante c sub 1 que es 0. Simplificando esta expresión, obtenemos f sub 1' de x. Obsérvese que este 3 se cancela con el 3, el 2 con el 2, queda x, que multiplica a x2 más 25 elevado a la 1/2, menos, simplifiquemos acá, el 2 se cancela con el 2, queda 25x, y por propiedades de los exponentes, x2 más 25 a la menos 1/2 puede pasar al denominador con exponente positivo, queda x2 más 25 elevado a la 1/2. Cuando reducimos esta expresión y simplificamos, vamos a obtener f sub 1' de x, f sub 1' de x va a ser igual, reduciendo a un común denominador, le ponemos denominador la unidad, entonces va a quedar x en el numerador, que multiplica x2 más 25 a la 1/2 por x2 más 25 a la 1/2, queda x2 más 25 a la 2/2, que es 1, o simplemente x2 más 25, menos 25x, dividido el denominador común, que es x2 más 25 elevado a la 1/2. Simplificando esta expresión, observe que destruyendo este paréntesis va a quedar x3, 25x y menos 25x se cancela, dividido x2 más 25 elevado a la 1/2. Y esto coincide con la f de x, y de esta manera estamos probando que f1 de x es una primitiva de esta función f de x. En la misma forma se puede probar esta otra y se las dejo como ejercicio. Observen la diferencia entre esa f sub 1 y f sub 2 de x. Uno puede pensar de que son funciones diferentes, pero se los dejo como ejercicio también.
serían funciones diferentes si al encontrar la diferencia entre f2 menos f1 da una constante distinto de 0. Lo dejo como ejercicio para probar que esta parte coincide exactamente con la parte correspondiente de f1 de x, así tengan una presentación diferente. Únicamente lo que se está haciendo es unas operaciones algebraicas que la transforman en una aparente función distinta. Entonces esa les queda como ejercicio. Existe entonces un primer teorema, que es el que nosotros vamos a desarrollar y que sería como el primer teoremita básico de nuestro curso, y es que pasa con dos funciones primitivas de una misma función. Y se tiene entonces el llamado teorema 1. Si f1 de x y f2 de x son dos funciones primitivas de una función f de x en un intervalo i, la diferencia entre ellas es una constante. Yo hago aquí una anotación, ver ejercicio 19 del módulo 28 de los elementos básicos de cálculo diferencial. Constantemente los voy a estar remitiendo al texto que ya vimos en el pasado curso, porque la base del curso de cálculo 2 es el curso que ya vimos de cálculo 1. Entonces constantemente los estoy remitiendo a ello. Digo, ver ejercicio 19, módulo 28, elementos básicos de cálculo diferencial. ¿Dónde es que van a ver eso? Aquí en la demostración. Porque dice que si f1 de x y f2 son dos funciones primitivas en un intervalo i, entonces la diferencia entre ellas es una constante. En otras palabras, si f1 de x y f2 de x son dos primitivas de una misma función f, x, lo que me está diciendo es que f1 de x es igual a f2 de x más una constante. Esto es prácticamente lo que tenemos que demostrar. Lo que nos proponemos demostrar es esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a partir de la definición de primitiva y de una construcción que hacemos de las funciones. Llamemos phi de x la diferencia entre las funciones f1 de x y f2 de x. Llamemos phi de x esa función. De aquí podemos obtener entonces que la derivada f' de x es la derivada de una diferencia, va a ser igual a f1' de x menos f2' de x. Llamemos esta la igualdad 1. De otro lado, como f1 es una primitiva de f de x, sabemos entonces que f1' de x coincide con f de x, por definición de primitiva. Igualmente, llamemos esta la 2. Como f2 es una primitiva de x, de acuerdo a la definición, f2' de x también coincide con f de x. Llamemos esta la igualdad 3. Sustituyendo 2 y 3 en 1, obsérvese que f' de x, f1' de x es f de x. f2' de x es igual a f de x. Sustituyendo 2 y 3 en 1, podemos observar que f' de x es igual a f de x menos f de x, y esto es igual a 0. Es en esta parte donde yo hago referencia en la demostración. Si f' de x es igual a 0, entonces, de acuerdo al ejercicio 19 del módulo 28 de elementos básicos de cálculo diferencial, lo que me dice es de que entonces existe una constante c, tal que si la derivada de una función es 0, es porque existe una constante c, tal que f de x es igual a esa constante c. Eso es lo que dice
el ejercicio 19 del módulo 28. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente: f de x igual a c. ¿Y quién era f de x? F de x, retomando este resultado acá, si f de x es c, tenemos de que f1 de x menos f2 de x es igual a c, y podemos despejar cualquiera de ellas. Despejemos entonces f1 de x. f1 es igual a f2 más una constante c. Esa es simplemente la demostración que les quería proponer. De esta manera hemos concluido el módulo número 1 de elementos básicos de cálculo integral y series. Esto va a ser básico para lo que sigue, porque en el próximo módulo vamos a ver cómo la integral indefinida de una función no va a ser más que la primitiva más general de una función dada. Les agradezco mucho la atención que se han servido prestar y hasta pronto.